Viernes y nuevamente estamos en un programa más de mitología fiscal. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que pueden en algunos casos estar de acuerdo o no. ¿Qué pasa con la inflación en nuestra economía y el efecto fiscal que ésta pudiera tener? Fíjense, en algunos casos he tenido algunas pláticas con algunos colegas y el detalle es esto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la ganancia inflacionaria, la pérdida inflacionaria que puede también ocurrir, el efecto que pudiera causar en nuestros números, en nuestros estados financieros, lo que nosotros tenemos para que nosotros podamos seguir trabajando y otorgar a la autoridad parte de nuestras ganancias, que desgraciadamente es así y eso no lo vamos a cambiar, o al menos no en estos casos. Fíjense, voy a compartir aquí. Primero que nada, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Es un término netamente financiero, pero que actúa directamente en nuestra economía. Es algo que no podemos elegir, no lo podemos incluso controlar nosotros como ciudadanos. Hay una política monetaria en el país y cada país tiene una política monetaria para controlar esta inflación y lograr que el país vaya caminando. Una definición del diccionario de la Real Academia Española dice que es acción y efecto de inflar. Bueno, no nos corresponde. Engrimiento y vanidad, está bien, pero esa parte es muy interesante, la que sigue, abundancia excesiva. Algunos dirían, ¿cómo que abundancia excesiva y esto pudiera darnos inflación? Pues resulta que en cualquier lugar, cuando hay un exceso de circulante, ese exceso de circulante puede producir inflación, ¿sí? El exceso de circulante cuando no hay suficiente producción o cuando la economía no es la adecuada, produce este efecto de inflación, precisamente, ¿sí? Entonces, es posible que haya una inflación cuando haya un exceso de circulante en el país, ¿sí? Esto se produce cuando, fíjense, no tiene mucho tiempo que les estaba platicando, también es algo el que lo había platicado también aquí. Cuando yo era chico, cuando era niño, hablaban de la inflación, del aumento de precios y demás, que no había dinero para ciertas cosas, que el gobierno no tenía suficiente presupuesto, por ejemplo, para ayudar en labores sociales. Y yo decía, ¿y por qué no hacen más dinero? Sí, es una solución que en ese momento se me hacía lógica. Digo, oye, si fabricas más dinero, lo que puedes hacer es que la economía, al tener más dinero, pues se pueden hacer más cosas, ¿no? Bueno, esa era la lógica que yo en ese momento tenía, ¿sí? Yo decía, pues con más dinero se pueden hacer más cosas, ¿ok? Pero resulta que no nada más es el dinero que se fabrique y que se ponga en circulación. El dinero tiene que tener un respaldo. Por eso México, por ejemplo, tiene reservas en el país y en el extranjero. No sé si ustedes hayan escuchado de eso, pero una reserva es el respaldo económico que tiene el país y cada país tiene que tener uno sobre el cual se base su economía. Anteriormente, el patrón para evaluar el respaldo de una moneda era generalmente el oro, hasta que en algún momento Estados Unidos, que tenía, se puede decir que la moneda de uso internacional, el dólar, el país, Estados Unidos, le quita ese patrón de medida como oro y se convierte el dinero de Estados Unidos, como cualquier otro país, después de esto, en deuda. ¿Sí? Entonces, lo que el Banco Central tiene es lo que le pertenece a los ahorradores y entonces el banco se convierte en deudor. ¿Y en qué se basa entonces el respaldo de la moneda? En la confianza del ahorrador. Sé que el ahorrador confía en que su dinero va a estar protegido. Esa es la idea, o se supondría que esa es la idea. Cuando el dinero se empieza a producir indiscriminadamente sin respaldo,
y en algún momento alguien hace el reclamo de su dinero, no hay suficiente respaldo para todo el dinero en circulación, por eso es que se crea este efecto de inflación por el exceso de circulante. Ahora bien, hay otro término, y ese es el que se me hace un poco más adecuado, es incluso aquí tiene como un prefijo de economía y dice elevación del nivel general de precios. Este es el que nos importa aquí, el aumento generalizado de precios. En un país donde el aumento de precios se generaliza y crece demasiado, se crea este proceso de inflación en cualquier país, ¿ok? Ahora bien, este proceso de inflación, ¿cómo puede afectar a los números? En la economía ya lo sabemos, si hay más este aumento de precios, no alcanza para comprar con lo que tienes, ¿sí? Entonces, lo que necesita el país es generar más trabajo, más recursos, todo lo necesario, incluso tener más reservas para sacrificarlas. Sucedió, por ejemplo, el tan famosísimo error del 95. ¿Y qué sucedía ahí? Pues el tipo de cambio en el país internamente estaba como en 3.50, pero en el extranjero estaba en 11 pesos en promedio, arriba de 11 pesos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que las reservas nacionales se estaban sacrificando para que con el efecto de la oferta y la demanda se compensara esa variación cambiaria y aquí pues no nos diéramos cuenta, teníamos una inflación demasiada acumulada y había lo que se manejaba como la banda cambiaria, que era lo que nosotros soportábamos en la variación del tipo de cambio con respecto al dólar. ¿Ok? Ahora bien, internamente, ¿cómo lo ejemplificaríamos? Hay un efecto, por ejemplo, cuando yo tengo dólares, deudas en dólares o créditos en dólares, si yo tengo, no sé, vendí y me deben en dólares, ok, no sé, hoy me deben $100 y me lo pagan el mes que entra. Y hoy el tipo de cambio está, por ejemplo, a 20 pesos, ok. Entonces, esos $100 al mes siguiente cuando me lo pagan, si el tipo de cambio sube a 21, hoy lo contrato en 20, el siguiente mes en 21, yo ya gané. Cuando me paguen, si me pagan en dólares, me van a pagar a lo mejor la misma cantidad en dólares, pero yo ya tengo más dinero cuando lo convierta en pesos, entonces tengo más dinero para gastar. Sí, me alcanzan para más cosas. Lo mismo sucede, pero en contrario, si yo pierdo, si el tipo de cambio ahorita está en 20 y el mes que entra baja a 19, entonces los mismos dólares me van a alcanzar para menos cosas porque lo voy a cambiar por menos pesos. Entonces ahí yo perdí. Estamos hablando aquí en México, ¿ok? Ahora bien, ese movimiento de la variación cambiaria yo lo puedo ver realizado. Cuando yo cobre más dinero que el que yo concerté, si, no sé, hoy estamos a un tipo de cambio de 20 y la misma deuda, $100. $100 al final del mes van a ser los mismos $100, pero si el tipo de cambio sube y yo gano, ese dinero ya para mí es ganancia, es una variación en cambios, una variación cambiaria que fiscalmente sí me va a provocar un pago de impuesto, pero se ve reflejado porque voy a tener más dinero, ¿sí? Esos $100 por 20 me dan 2,000, ¿sí? Ahora bien, cuando yo, cuando yo cambie en el momento en que suba el tipo de cambio, voy a tener más dinero. Ese dinero, obviamente esa variación, si ahora ya tengo no sé, hoy que contratamos la deuda son 2,000. Cuando lo cobre, al cambiarlo en pesos me da 2,100. Son 100 pesos en dinero que yo los puedo ver, que yo los voy a tener en mi cuenta bancaria o en mi caja, donde yo lo tenga, pero es dinero que gané. Y que obviamente la autoridad va a decir, oye, ya tienes más dinero. Tenías 2,000, ahora tienes 2,100, ganaste más. Sí, tu venta ya está, ok. El, el ingreso por la venta a mi fisco me va a generar impuesto, pero tú también vas a ganar otra cantidad adicional de donde no lo había por la variación cambiaria. Te llevas 100 pesos más que también te van a costar. Ok,
el impuesto que tengo que pagar. Está bien, pero yo lo veo. Veo dinero realizado, igual que si perdiera, ¿no? Si pierdo cuando el tipo de cambio baja a 19 y los dólares los convierta a pesos, ya no son 2,000, van a ser 1,900. Entonces tengo 100 pesos menos, que obviamente tiene un efecto en la deducción, pero yo lo voy hasta el anual. Ahora bien, el efecto inflacionario. Dice, vamos a verlo aquí, un ejemplo. Yo tengo aquí en pantalla, tengo una operación donde yo compro mercancía por 850,000 pesos. Ni siquiera vamos a hablar ahorita de tipo de cambio, ni del dólar ni del peso, ¿ok? En moneda nacional, vendo 850,000 pesos. Y no sé, pagamos este enero del 2021. Bueno, vamos a ponerle el efecto. No, lo contratamos en enero del 2021 y lo pagamos hasta junio para que tenga efecto inflacionario. ¿Ok? Vamos a cambiar aquí un poco el, la imagen, incluso aquí. Vamos a ponerlo aquí. Hasta junio, ¿sí? Compro la mercancía en enero por 850,000 pesos, me dan un crédito y yo me paso de vivo y lo pago hasta junio, ¿sí? Hasta junio. En junio, yo tengo que medir el efecto inflacionario, digo, para señalar un detalle aquí nada más para ejemplificarlo. Aquí, tengo hasta junio para pagarlo, o yo, me retraso y lo pago hasta junio. A lo mejor el crédito me lo dieron a 3 meses o a 2 meses y yo me hago pato y digo, no tengo dinero, te lo pago hasta junio y hasta con intereses. Ok, tomo el índice inflacionario para hacer un cálculo aproximado del mes de junio y el mes de enero cuando concerte la compra, ¿sí? El índice a junio es de 113,018 y el de enero 110,21, ¿ok? Estos son medidas inflacionarias, el índice nacional de precios al consumidor. Eso de los precios precisamente es lo que va a influir en la inflación, que damos que es aumento generalizado de precios. Entonces, aumentan los precios, aumenta la inflación. Poco o mucho, cuando hay una economía hiperinflacionada es cuando vemos el efecto, ¿sí? Eso es cuando de verdad la economía de un país puede cambiar. Aquí vamos a verlo en términos simples, una variación muy, muy pequeña, muy controlada. Estos incluso nos sirven para actualizar valores, ¿ok? En términos fiscales. Y en la norma de información financiera para cuando hacíamos reexpresión de estados financieros. Vamos a ver el efecto. Con estos índices, de acuerdo a las medidas oficiales, la variación de enero a junio controlada, parece ser que está controlada, es de 2,5%, ¿sí? Es baja, es una variación muy pequeña, ¿ok? Entonces, estos 850,000 pesos les voy a calcular lo que incrementó de inflación, ¿sí? Me va a dar 21,657. ¿Ok? Ese es el efecto inflacionario en esos 850,000 pesos a 6 meses. O sea que la persona que me vendió la mercancía va a comprar menos cosas con lo que yo le voy a pagar, ¿sí? O sea, si yo le pago con 850,000 pesos en el momento en que tenía la compra, si en ese momento lo hubiera comprado al contado, pues esos 850,000 pesos lo hubieran alcanzado, eh, vamos a suponer que lo invierten en su propio negocio. La mercancía que me vendió, ese dinero le va a servir para comprar más mercancía y otros gastos, ¿ok? Ahora bien, ha transcurrido 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que el poder adquisitivo disminuyó. A lo mejor, si los productos que esta persona me vendió son de los que causan, de los que se miden en la canasta básica para medir el índice inflacionario, quiere decir que esta persona ahora puede comprar menos cosas por ese efecto de 21,657. Vamos a suponer que lo que me está vendiendo es, no sé, yo me dedico a la compraventa de fruta, ¿sí? Productos básicos.
abarrotes, cualquiera de esos productos que sabemos que influyen en la inflación. Vamos a suponer que es la fruta, o sea, yo soy distribuidor, compro y vendo, entonces me vendió mercancía por un total de 850,000 pesos, que a lo mejor eran naranjas, manzanas, peras, cualquier producto de temporada, ¿ok? Y a lo mejor fueron, igual, 850 kilos de un producto, 800, sí, sí, más o menos, ¿no? Más, vamos a ponerle más, 850, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ahora con ese dinero no se va a poder comprar los mismos 850, ahora voy a comprar menos, porque si los precios se incrementaron, lo mismo que yo le pagué, ahora a un precio superior a él no le va a alcanzar, va a comprar menos producto, ¿sí? Ya le afectó la inflación. Ahora bien, yo que lo estoy pagando con un producto inflacionario, con un efecto donde ya tiene dinero con menos poder adquisitivo, ¿qué quiere decir? Que yo a lo mejor ahora el peso que me causa ese pago es menor, entre comillas, ¿eh? Los mismos 850,000 pesos que debí pagarle en enero, se los pago en junio, no va a haber cambio, se lo voy a pagar igual, pero con un poder adquisitivo menor. ¿Sí? Ahora me dice la autoridad respecto a esto. El efecto inflacionario, aquí lo tenemos 21,657. Ahora bien, ¿disminuye la deuda en términos reales? Ahorita, es que esa palabrita dice mucho, término real. Esto es una aplicación financiera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aplicación real, es que ya tiene el efecto inflacionario. Por ejemplo, si yo quisiera un incremento salarial, y vamos a suponer que estamos midiendo estos 6 meses, yo voy con mi jefe y le digo, necesito un incremento porque crees que se me han elevado los precios, ya no me alcanzan para lo mismo, y pues tú sabes que no te fallo, que trabajo bien contigo, ok, vamos a medir cuánto es lo justo para compensar esa variación. Pues a lo mejor un 10%. Ah, ok. Bien, no sé, mi sueldo es de 10,000, un 10% ya son 11,000, ¿no? Me suben a 11,000. Ah, ok, ahora, el efecto inflacionario de enero a junio fue de 2%, ¿no? Quedamos que es 2,5%. Ok, 2,5%. Entonces, la inflación me disminuyó el poder adquisitivo si mi sueldo era de 10,000, en, entre 250 pesos, ¿no? 250 pesos. Eso es lo que me disminuyó el poder adquisitivo de mi sueldo y me van a incrementar 1,000. O sea, le gané, pues sí, en cierta forma sí, en cuanto, pues a lo mejor en 750 pesos. Ese es el verdaderamente el efecto que yo voy a obtener. Cobro real, los 750. Efecto inflacionario, los 250. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Pues que realmente mi incremento en el poder adquisitivo fue de 750 pesos, que hoy es, pero tú vas a recibir 1,000, sí, pero 250 se me fueron para compensar ese incremento en los precios, o sea que solamente voy a tener un incremento real de 750, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que me dicen, ¿sabes qué? Yo solamente te puedo incrementar un 1%, ok, pues son 100 pesos, 100 pesos nada más, y la inflación me incrementó en 2,5. ¿Ok? Entonces, de 250 que estoy perdiendo, me estás compensando 100, sigo perdiendo en términos reales, es decir, inflacionarios. Lo que sucede en esta inflación es que provoca una disminución en el poder adquisitivo. Eso es donde interviene ese término, porque tal vamos a ver en términos fiscales. Real se refiere al efecto de la inflación en el dinero. O sea, los 850,000 pesos son los mismos, pero con un valor menor, con un poder adquisitivo menor. Ahora bien, fíjense lo que pasa en materia fiscal. Ahora resulta, por eso hablé primero con la variación en el tipo de cambio.
Si el tipo de cambio se incrementa, voy a tener dinero, ¿sí? Voy a cobrar más, pero lo voy a cobrar, lo voy a tener físicamente. Es dinero que me va a servir. Es dinero más incrementado en el pago, que me va a causar impuestos. Sí, pero lo voy a tener. El ingreso que tenga, si tengo que pagar impuesto, no importa, ya recibí el dinero. Ahora fíjense lo que pasa fiscalmente. Me dice la ley del impuesto sobre la renta, el ajuste anual por inflación, fíjense, acumulable, es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas, ¿sí? Cuando yo apenas comenzaba este estudio de los impuestos en la carrera, cuando estaba en la carrera, me conflictó esta parte financiera y la parte fiscal. ¿Ok? Porque la parte fiscal me dice aquí, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Me regreso al ejemplo. Los 850,000 tuvieron un proceso inflacionario de 21,657. Lo que me dice el texto de la ley del impuesto sobre la renta, miren, para quienes ya son ya fiscalistas de carrera, esto no les causa ningún problema. ¿Ok? El entendimiento lo tienen bien. El proceso de cómo se aplica ya lo saben, ¿ok? Pero fíjense, yo me estoy yendo con una cuestión básica, elemental para entender esta parte, el por qué se pagan impuestos, ¿ok? Estos 850,000 pesos, dice aquí que tuvieron un efecto inflacionario de 21,657. Si lo que la ley del impuesto sobre la renta me dice que disminuyeron mis deudas, es decir, que yo le voy a pagar a mi proveedor no los 850,000, sino la diferencia, o sea, a los 850 le tengo que restar los 21,657. O sea, le pagarán 828,343 pesos. Eso es lo que me dice la ley. Es lo que le pagaría. O sea, yo le puedo decir a mi proveedor, ¿qué crees? Que ya hubo un proceso inflacionario y ahora te debo menos. Por lo tanto, no te voy a pagar 850,000, te voy a pagar 828,000 y fracción. ¿Por qué? Pues porque la inflación así está, ya, ya. Ese fue el efecto inflacionario, por lo tanto, disminuyó mi deuda que tengo contigo y yo te pago menos. No, no funciona así. O sea, los 850,000 son los mismos que le voy a pagar. Pero a lo que se refiere la ley del impuesto sobre la renta es esto, disminución real. Y lo real es no dinero. O sea, aquí no vamos a traducir de real a realidad. No, eso es más bien un término que es completamente financiero. O sea, la inflación me provocó que ahora esos 850,000 pesos tengan un valor, un poder adquisitivo de 828,000. ¿Sí? Entonces, la autoridad lo que me dice, ahora tu ganancia o tu beneficio es que te pesa menos pagar la misma cantidad. Si la cantidad que vas a pagar es exactamente la misma, pero como ya tiene un poder adquisitivo menor, entonces a ti te pesa menos. Entonces, ese es tu beneficio, esa es tu ganancia. Pero yo le digo a la autoridad, oye, y es en esto sí he sido eh, terminantemente directo. Yo, la verdad, quitaría los efectos inflacionarios del proceso fiscal de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque en realidad primero que nada, ¿de dónde viene la inflación? De una política monetaria errónea, ¿no? De un mal manejo de la economía y no lo manejamos los contribuyentes. ¿Quién no lo maneja? Pues el gobierno. Entonces, si el gobierno hace algo equivocadamente, entonces es el gobierno quien debería estar sopesando esta situación, no el contribuyente. ¿Por qué? Fíjense, dice la ley, vuelvo con la ley del impuesto sobre la renta, ya leí en esta parte donde me dice que es ingreso porque disminuyó realmente mi deuda. Y después me dice, se considera ingresos acumulables, además de los señalados, con esta fracción de la ley, artículo 18, fracción 10, el ajuste anual por inflación que resulte acumulable en términos del artículo 44 de la ley del impuesto sobre la renta. Digo, más o menos la interpretación es esta.
Ahí obviamente habla de promedios de los créditos, de las deudas y demás. Hace algunos años esto se llamaba componente inflacionario, ¿sí? Por eso les decía que esto al momento de analizarlo me costó un poco de separar la parte fiscal de la parte financiera, porque cuando estaba en la carrera, obviamente, pues al no tener tanta experiencia, te vas con la lógica, ¿ok? Aquí, en esta interpretación, esos 21.657 se convierten en un ingreso, en una ganancia que me va a dar vamos a suponer que incluso este fuera el único concepto que tuviera, porque hay empresas así, ¿eh? Empresas que durante un tiempo dejan de operar, ¿ok? Están trabajando normal, a lo mejor es de un grupo de empresas y alguna de estas ya saben que en algún momento no funcionó tal negocio, vamos a ir liquidándolo, todavía tiene activos, pues va bien, los dejamos un rato hasta ver qué hacemos con ellos. Pero mientras la empresa sigue viva y a lo mejor lo único que tiene son deudas, le va a provocar ganancia inflacionaria. Y esta ganancia inflacionaria, para ejemplificarlo aquí en la interpretación de la ley, dice, se, es un ingreso, los 21.657, por lo tanto es un ingreso acumulable y paga impuesto. ¿De cuánto? Del 30%. Aquí dice, entonces, que el 30% de los 21.657 son 6.497. Pero ahora mi pregunta, que incluso se la haría al fisco. Autoridad fiscal, tú me estás exigiendo, tú me estás causando un impuesto por un ingreso que dices que tuve, ¿ok? Los 21.657, dime cuándo los cobré. Al contrario, yo pagué una deuda. Que el poder adquisitivo sea menor, sí, pero eso es aparte. Esa disminución, esos 21.657 no se van a volver dinero líquido para que ahora yo te pague el impuesto. Dime ahora, si tú dices que gané, ¿con qué te lo voy a pagar? Porque realmente no vendí más, no cobré más. Si fuera variación cambiaria, ya sabemos que hay un efecto de ganancia o pérdida inflacionaria, perdón, cambiaria, ¿ok? Por ese, por esa variación voy a cobrar más, sí, sí, ahí sí lo entiendo, cobro más, tengo más dinero. Si me dices que te pago un impuesto, te lo pago porque yo no vendí más, no hice nada, solito llegó el dinero, ¿ok? Se creó solo de la economía, ¿ok? Pero yo no lo hice, pero lo tengo, ¿ok? Está bien, te pago un impuesto por la ganancia cambiaria, pero por la ganancia inflacionaria, dinero que no voy a ver, ¿sí? Aquí son 21.657 que tú dices que me ahorré, ok, me los ahorré, pero por el poder adquisitivo. Dinero que salió de esa cantidad no existe, ¿sí? Es dinero que tú sí me vas a cobrar, pero que yo no lo voy a tener. Esos 21.657, como hace rato les decía, si yo le digo a mi proveedor, ¿sabes qué? Como ya tiene un efecto inflacionario, ya no te debo 850,000, te debo 828,000 infracción. Entonces, ahí yo le diría, está bien, fisco, deje de pagar. Y si no se los pago, me lo quedo. Y si me lo quedo, se convierte en ingreso. Entonces sí te debo dinero. ¿Ok? Pero estos 21.657 yo no los veo. Autoridad, ¿tú qué me lo estás diciendo? ¿Que es una ganancia? Porque según tú disminuí mis deudas, ahora dime, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagarte? 21.657 es que las salieron de la nada porque yo no he vendido, no he cobrado, no me he ahorrado de dinero, pagué los 850,000. Ok, ahora esto, tú me dices que durante estos 6 meses yo gané esos 21.657 por efecto inflacionario. Ahora dime, ¿de dónde voy a sacar para pagártelo? ¿Sí? Porque no los tengo, nunca los cobré, no dejé de pagarlos. Ok, seguimos aquí. Entonces, yo le diría a la autoridad, esta ganancia, supuesta ganancia, yo nunca la voy a ver. También es cierto que también del lado de las pérdidas, si por el contrario el efecto inflacionario
me beneficiaria, me beneficia, bueno, aquí estamos hablando de un beneficio, pero si me perjudica, por ejemplo, con los clientes, en lugar de que yo tenga que pagar, mi efecto fuera que afecte mis clientes, es decir, los clientes me van a pagar, también va a venir con un efecto inflacionario, ¿sí? Y si me pagan en el mismo transcurso de 6 meses, porque ya saben, cuando no hay dinero y más en esto, hay muchos problemas, muchas empresas en esta etapa de pandemia. Algunos que estaban en ese proceso, en el inter de la cuarentena, no pudieron pagar sus deudas. Vamos a suponer, igual, un cliente me debe. Ahora, ese cliente, cuando me pague, finalmente me pueda pagar, ese dinero no me va a alcanzar para lo mismo, me va a alcanzar para menos cosas. Entonces ahí es cierto que yo tengo una deducibilidad, pero sucede lo mismo que con las ventas. Yo lo que haría es decir a la autoridad, quita el efecto inflacionario de los costos fiscales, porque me estás haciendo pagar de donde no hay dinero. Financieramente se entiende perfectamente, sí, está bien, hay un poder adquisitivo que está causando incremento o disminución en mi economía. Ok, está bien. Sin embargo, no hay dinero producido, por lo tanto, no hay de dónde sacar recursos para pagarte el impuesto. ¿Ok? Fiscalmente sí, me dice aquí la autoridad, por esos 21.657, ahora tengo que pagar un impuesto de 6.497. ¿O sí? Hay una ganancia que no me está produciendo dinero, pero que sí me está causando un impuesto. Ahora bien, fíjense, ¿qué pasaría si en este caso el dinero, fíjense, se refiriera a la PTU? ¿Ok? Como les digo, hay empresas que por alguna situación no se tienen, grupos de empresas crean una nueva línea de negocios. Y vamos a suponer que esa nueva línea de negocios no funciona, ¿sí? Que, no sé, la actividad que voy a desempeñar en esa empresa, a lo mejor, el nicho de mercado es bueno, empiezo a trabajar y resulta que la empresa no da los resultados o es demasiado costosa y los demás dueños de las demás empresas dicen, ¿sabes qué? Tenemos buenos negocios, que fue una buena prueba, pues no resultó como que creíamos. Entonces, en lugar de estar ganando, vamos a ir perdiendo, vamos a tardar mucho tiempo en recuperar la inversión, mejor párala. Si no vamos a ganar, tampoco queremos estar gastando. Ok, la empresa, si se invirtió en activos, en bienes y demás, se mantiene así. En tanto, se resuelve la situación de qué se hace con los activos, qué se hace con los recursos, si hay cuentas por pagar, por cobrar, todo, todo, todo. Ahora bien, en esa etapa entre que deciden qué hacer con la empresa, pero esta ya deja de funcionar, deja de tener operaciones. A lo mejor en sus financieros lo único que va a tener son deudas. Igual también puede tener créditos y demás. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se endeuda con sus trabajadores? A lo mejor debe sueldos y salarios, ¿sí? Debe a sus proveedores. Entonces, fíjense, fiscalmente ya sabemos que hay una parte en donde vamos a aplicar este ajuste por inflación. Tenemos créditos, tenemos deudas, ya sabemos la diferencia y demás, ¿ok? Hacemos todo el cálculo y resulta que al presentar la declaración también se causa una PTU. ¿Por qué? La empresa a lo mejor ya no vendió, ¿sí? Vamos a suponer que el problema económico lo tuvo en 2020, llega el 2021 y la empresa ya está en suspensión. Bueno, no en suspensión, más bien ya no opera. Sí, a lo mejor solamente tiene una persona por alguna situación, digo, al resguardo de bienes y demás. Aunque sea un grupo corporativo, necesita una persona que esté ahí controlando la empresa, nada más para cumplir obligaciones, a lo mejor logra cobranza y demás, ¿ok? Pero ahí la tienen sin operar, sin vender. Tiene estados financieros, como hasta el momento se había quedado mientras seguía operando. Ahora bien, cierre 2021 y resulta que tiene ganancia inflacionaria porque tiene muchas deudas. No ha operado, no ha vendido, pero tiene una ganancia inflacionaria, pero ganancia a final de cuentas. Fiscalmente tiene que presentar de esa declaración, reconocer esa ganancia inflacionaria y a lo mejor hasta cierra
con una utilidad fiscal. Pero oye, ¿hay que pagar impuestos? Sí, hay que pagar impuestos. Es un concepto acumulable de ingresos. Pero pues ya no, pero no tiene ni deducciones. Ok, no los tiene. A lo mejor son mínimos, gastos pequeños y no es suficiente. Entonces, al calcular el ajuste por inflación, de todas maneras nos dio ganancia y hay que pagar impuesto. Ahora bien, primero que nada, no hubo venta, no hubo cobranza, pero hay un impuesto. ¿De dónde va a salir para pagar? No se sabe, pero se tiene que pagar. Hay una obligación. ¿Ok? Este otro punto. Se cierra el ejercicio, se calculan bueno, se determinan ingresos, deducciones y demás. Ahora resulta que tenemos PTU a pagar. Oye, nada más tengo un trabajador. Ok, sí, un trabajador, pero lo tienes que pagar. Pero hoy la empresa no ha vendido. Y por lo tanto, si no ha vendido, no ha cobrado. Esas ventas no existen. Los ingresos de la empresa se pararon desde el año pasado. Este año solamente está esperando que, no sé, con alguna situación para terminar con el activo o algo que quede pendiente. ¿Ok? Pero aquí el detalle es esto. Ya se le tiene que pagar PTU, aunque sea el único trabajador que quedó, pero se le tiene que pagar. Oye, pero no, la empresa realmente no vendió nada, no ganó nada, no estuvo trabajando. Ok, está bien, eso es correcto. Sin embargo, acuérdate que el cálculo de la PTU toma en cuenta los ingresos acumulables. Entonces, si el único ingreso acumulable que tiene es la ganancia inflacionaria, pues esa ganancia inflacionaria es la que me va a producir ahora un impuesto a pagar. Fíjense, hace algunos años, la PTU se calculaba con datos contables, contablemente, completamente. Solamente lo que tenemos en contabilidad sin meter en efectos fiscales, que es la ganancia inflacionaria. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacíamos hace algunos años el mismo cálculo de PTU, no nos íbamos al mismo para determinar la utilidad fiscal. Había otro artículo que posteriormente se declaró inconstitucional, donde nos determinaba la base para PTU. ¿Ok? Entonces, pues tú podías tener utilidad fiscal, pero pérdida contable y no había PTU a pagar. Cambia, porque fíjense, algunos demandaron, se ampararon en contra del cálculo de PTU de aquel entonces, sin efectos inflacionarios. Entonces, como la Ley Federal del Trabajo te dice que la base es la renta declarada, ok, entonces la renta declarada es el que se determina para el cálculo del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, me tienes que tomarle esa misma base. Y casi siempre tratan de meter todas las deducciones posibles o que no se cause tanta acumulación para que la utilidad fiscal sea la menor posible, porque hay que pagar impuestos. Entonces, generalmente el efecto era bajo en utilidad fiscal. Entonces, la utilidad fiscal era mucho menor, casi siempre, que la utilidad contable, que era la que anteriormente se utilizaba para el pago de PTU. Cambia y ahora todo el cálculo es utilidad fiscal. Bueno, con excepciones, pequeños conceptos ahí, pero generalmente nos vamos a lo mismo que determinamos para la utilidad fiscal para el pago del impuesto sobre la renta. Fíjense qué pasó al principio. Si yo tenía incluso una empresa en un grupo corporativo, ¿qué efectos tenemos ahí? El estudio de precios de transferencias, ¿no? Las partes relacionadas. Si teníamos ahí un ajuste de precios de transferencia en la empresa donde se llevaba el personal y se tuviera que acumular más ingreso, pues resulta que por ese estudio de precios de transferencia teníamos que pagar PTU. ¿Por qué? Porque representa un ingreso acumulable cuando cambió la mecánica para el cálculo de PTU. Eso es cuando hizo el cambio. Ahorita exactamente tenemos el mismo procedimiento. Tenemos ahora, ya no hay un segundo cálculo para determinar PTU, es el mismo, similar al de la utilidad fiscal. Pero ahora, si medimos este mismo efecto, yo puedo tener una utilidad fiscal solamente con la ganancia cambiaria, pero no la ganancia inflacionaria. Y eso
¿me obligaría a pagar PTU? Pues sí, claro que sí, porque ahora se determina con esa base que toma en cuenta los efectos inflacionarios. Por lo tanto, estarías obligado a pagarle, aunque sea el único trabajador, PTU, la PTU que le corresponde. Oye, pero ¿de dónde saco dinero? O sea, laboralmente tienen toda la razón. El trabajador colaboró en los ingresos de la empresa. Ok, se le da una parte, ok, esa es la lógica. Pero ahora, cuando los ingresos se obtuvieron de donde no hubo venta, de donde la empresa no hizo nada para ganar más, donde no se va a cobrar, si fuera esta misma base a repartir los 21,657, ¿cómo le voy a repartir a los trabajadores, o incluso el único trabajador, los 21,657, si realmente no hubo un ingreso? O sea, no hubo ventas, no hubo nada para cobrar, nada, nada, nada. Es dinero iba a decir virtual, pues no sé si le pueda llamar así, porque finalmente es algo que no voy a palpar, no lo voy a hacer realidad. Ese dinero no lo voy a cobrar nunca, ni voy a dejar de pagarlo, como ya les decía. Entonces, aquí como aquí les pongo, lo incongruente es de voy a sacar a pagar de donde no hay dinero, pero por efecto de ese dinero que es inflacionado. Eso es precisamente lo que en muchas ocasiones he platicado, como que yo no estoy de acuerdo que los efectos inflacionarios tengan un costo fiscal, porque realmente ni es dinero que voy a cobrar, ni es dinero que voy a pagar. Es dinero que calculo, ok, pero del cual no hay dinero para pagarle a la autoridad. Es por decir, yo mi cliente, a mi proveedor, por ejemplo, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar menos porque una parte lo tengo que acumular y pagar un impuesto. Entonces, como yo disminuí mi deuda contigo, pues ese va a ser mi beneficio, que ahora pues no te lo doy a ti, se lo tengo que dar a la autoridad. Pues algo así, porque ahora ese dinero nunca lo voy a ver hecho realidad. ¿Sí? Esto ya sé que para muchos dicen, pues es que es incongruente lo que dices, no es lógico porque la ley me dice que es ganancia. Ok, sí, está bien. La ley te dice que es ganancia y no me estoy brincando lo que dice la ley. Tengo que acumularlo. Si es deducible, lo puedo deducir. Y para efectos de la PTU también lo tengo que acumular, pero no lo puedo deducir. Ok, bueno, por alguna situación, si no lo tuviera. Ok, eso lo veo hasta el final del ejercicio. Pero el detalle aquí es esto. No es algo que me va a dar a ganar ni a perder dinero, ¿sí? Hasta que pague. Y ya cuando pague, pues ya veo una erogación de un beneficio que nunca voy a ver, ¿ok? Aquí ese es dinero que no voy a realizar. No se voy a, no se va a materializar nunca en dinero que va a tener en mi cuenta bancaria. No la voy a tener nunca. Por lo tanto, este efecto es el que a mí, la verdad, siempre me ha dejado de dar ruido. Nunca, nunca, nunca he estado a favor. Pero bueno, aquí es lo que hay, es lo que la autoridad me dice, reconócelo y aplícalo. ¿Ok? Aquí está incluso términos de un diccionario, elevación del nivel general de precios. ¿Ok? Pero entonces, ¿yo por qué voy a tener? ¿Por qué voy a decirle a la autoridad cuánto es el beneficio que yo he obtenido por la variación cambiaria, por la pérdida o la ganancia del poder adquisitivo? ¿Por qué voy a pagar un impuesto de algo que yo ni lo provoqué, ni lo controlé, ni lo puedo medir y determinar? Yo soy ciudadano común. ¿Quién mide los efectos inflacionarios? Pues obviamente las instancias correspondientes, en este caso el INEGI, ¿sí? Determinar los índices. Y todo este procedimiento es cálculo, sí, pero yo no lo voy a ver, no es parte de la operación de la empresa. Incluso cuando hacen el estudio de precios de transferencia, de alguna manera lo puedes ver realizado en el sentido de que si dejaste de pagar impuesto porque te llevaste tus ingresos a un paraíso fiscal, bueno, pero los ingresos, o sea, tienes el dinero sin pagar impuesto y te lo llevas a otro lugar, ok, está bien, pero hay dinero. Lo único que cambia es buscar que sea dinero que tenga menos costo fiscal, pero lo hay, ¿sí? Lo hay. Aquí en el caso de esta ganancia inflacionaria, no voy a ver ese dinero. Es precisamente el punto aquí. Ahora bien, ¿tengo que pagar impuestos? Pues sí, porque la autoridad te dice que tú
por tu poder adquisitivo, si lo quieres ver así, pero ya ganaste. ¿Que dónde lo voy a ver? No importa, tú ya ganaste. Y si no tengo para pagarte, mi empresa está quebrada, tiene deudas, es lo único que tiene, solo deudas. Y aparte, me dejas el cargo de seguir aplicando el cálculo de un impuesto, de un ingreso que realmente no voy a materializar. No lo voy a cobrar, nunca lo voy a ver en mi estado de cuenta bancario. Y aparte, tengo la obligación de pagar PTU también por ventas que no se hicieron, por ingresos que no se generaron, por cobros que no voy a hacer adicionalmente, pero ya tengo la obligación de pagar un impuesto. Esa es la lógica. ¿Está bien hecha? Pues sí, está bien hecha. Sí, no, ahí sí, la parte financiera nunca la voy a discutir porque efectivamente es un efecto real. Si yo por ejemplo, le digo a mi, no sé, a mis jefes, si la economía del país está mal, digo, está bien. Mira, yo no quiero un incremento de precios, solamente ajuste real del salario. Ah, ok, neto real. Si yo le digo eso, mi incremento salarial tiene que ser en términos de la inflación, ¿ok? Ahora bien, si digo que no quiero un incremento, solamente que me ajustes a la realidad, que me lo ajustes real, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que le voy a afectar la inflación, le voy a dar ese incremento en esa misma cantidad en que incrementó la inflación. Ahora bien, ¿tengo un incremento salarial? En términos financieros, no. Lo único que tengo es un ajuste en términos reales. Laboralmente tengo un incremento, sí, sí lo tengo porque voy a recibir más dinero, ¿ok? Pero entonces, eso es lo que, no, lo que trato de que se entienda. ¿Por qué la autoridad ahora me exige que pague impuestos? Porque bajo su interpretación, ese beneficio causa entonces un impuesto. Que no hay dinero, no lo hay efectivamente, pero tú ya te beneficiaste de alguna manera. Entonces, ¿con qué lo voy a pagar? Pues de tus recursos, de donde no lo tenías, porque todavía no vendías, pero ya tenías que pagar el impuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustarme, ajustar la economía y entender bien esta parte. Fiscalmente, yo, en una opinión muy particular, no le veo aplicabilidad a la ganancia y pérdida inflacionaria. ¿Por qué? Porque no es dinero que voy a ganar ni voy a perder. Que financieramente se siga llamando disminución real de las deudas, sí, financieramente, porque ahí estamos hablando de dinero líquido, monetario, dinero que voy a sacar y entregar, o que en todo caso sería algo que voy a recibir. Ok, si es dinero adicional, entonces hay un beneficio, pero si no voy a recibir más del dinero que ya sé cuánto es en cantidad, pues entonces lo que estoy recibiendo es un beneficio real, es decir, en términos inflacionarios, no de realidad, real de que tiene inflación, no de realidad que se puede materializar. Esto es distinto. Y desgraciadamente, así es la autoridad, así es como nos está aplicando. ¿Para qué utilizamos la inflación? Para otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, para los que hacen todavía la norma de información financiera, el B10, la reexpresión de estados financieros, ya sabemos que tenemos que hacer un ajuste, ¿sí? Hay activos que no les afecta la inflación porque no son monetarios, ¿sí? Por ejemplo, mi edificio, si yo le aplico, si yo le aplicara, si ahorita estuviéramos con esa obligación de aplicar el B10, ese edificio incrementaría su valor. ¿Por qué? Porque ahora, siguiendo esa mecánica de la inflación, y si es un aumento de precios, este valor se incrementa, ¿ok? Se va a ir incrementando. Es correcto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a tener en contracuenta si medimos estados financieros? Pues mis cuentas monetarias, ¿sí? Las cuentas de clientes, las cuentas de proveedores, ahí es donde voy a ver el efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque es cuentas monetarias. Ahí es donde se va a ver la variación en el tipo de cambio. Es, por ejemplo, si yo compro, vamos a suponer algo de fácil acceso, un celular,
¿ok? Si un celular va cambiando de precio, se va incrementando, quiere decir que se va ajustando a la economía, ¿ok? Que puede tener también un incremento adicional para tener un margen de utilidad, ok, está bien, pero la intención es que la empresa no erogue o no pierda ganancias por efecto inflacionario. ¿Quién la va a absorber? Pues el consumidor final, porque es el que va a adquirir el producto. Si, por ejemplo, el celular a principios de mes estaban 5,000 pesos y ahora me cuesta 6,000, quiere decir que el incremento en los precios, alguien lo tiene que pagar. ¿Sí? Por eso se incrementan esos precios. Si alguien, por efecto inflacionario, pierde poder adquisitivo y es un comerciante que si le sabe de la economía, dirá, no, ¿sabes qué? Yo no puedo perder con mi negocio. Seguir trabajando es trabajar sin ganancia. Que sí, hay una utilidad, sí, pero eso es utilidad es histórica. Es en términos de los estados financieros. El efecto inflacionario es lo que no se ve. Bueno, no se ve en la materialidad, se ven los números, ahí se ve reflejado, ahí lo podemos encontrar y lo podemos analizar, pero desgraciadamente no vemos un efecto monetario. Dinero que voy a recibir no lo voy a encontrar nunca. ¿Ok? No, aquí, pues yo no sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto. El por qué hago esta crítica a la autoridad es precisamente porque en el caso de este dinero, y me ha tocado empresas que por alguna situación tienen que liquidarse y tienen todavía un periodo de trabajo en lo que terminan con los activos y demás, como les estaba mencionando, pues realmente no tienen nada. La empresa ya no está operando, pero los obligan a que sigan pagando impuestos. Y ese es verdaderamente el problema. Estos, estos efectos no deberían ser para nosotros. Nosotros no deberíamos, como contribuyentes, pagar este costo porque nosotros no controlamos la economía. La política monetaria no está al alcance del contribuyente, sino al alcance de las autoridades. Y a través de esa política monetaria se controla la inflación y, desgraciadamente, nos vuelve a pegar aquí. Si ya de por sí la economía inflacionada puede provocar problemas a los contribuyentes, a las empresas, imagínense ahora tener que pagar impuestos de donde no hay dinero. Pues sí,